Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Censo. El día de hoy vamos a abordar un tema que previamente ya hemos abordado en un live sobre la maternidad y diversas cosas que surgen alrededor de ella. Vamos a abordar algunas expectativas que existen en las mujeres o hacia las mujeres y bueno, para eso vamos a retomar uno de los comentarios que René nos puso en el live, que ya no pudimos contestar, pero creo que es importante que lo retomemos, principalmente para verlo como un ejemplo de lo que a veces sucede, ¿no? En esta parte de la maternidad. Y bueno, el ejemplo es la situación que ha pasado con esta mamá en Baja California, que bueno, ya me imagino que muchas personas conocen el caso. No vamos a profundizar en él de una forma, no sé cómo decirlo, tal vez más, Más de la postura ante el caso. sino más bien lo vamos a tomar como un ejemplo de diversas variables que pueden existir alrededor de una persona. Entonces, pues sean bienvenidos, bienvenidas. Eh, Algo de lo que hablábamos en el live, es como toda esta sobrecarga que existe en las mujeres, em, de diversas maneras, ¿no? Desde cómo tiene que cuidar, desde cómo tiene que enfrentarse a otras cosas en su vida, a otros contextos, desde el no equivocarse. Y bueno, creo que justo este caso nos muestra mucho de eso, ¿no? Realmente hacia las mujeres existe como una vara muy alta respecto a cómo se les va a medir, referente a sus capacidades o ejerción de la maternidad. ¿Qué piensan ustedes? Sí, esto nos pone o nos confronta con una pregunta de qué pudimos normalizar respecto al cansancio, ¿no? Porque tocábamos en el live el tema del burnout funcional. Pensamos que una mamá se se ve todo el tiempo con el cabello despeinado, no cumpliendo con actividades, dejando a los hijos sin acceso a ciertas necesidades, ¿no? O completamente en la cama, sin poderse levantar. Y la realidad es que no siempre se vive de esa forma. Podemos ver a mamás completamente activas, ¿no? Pero normalizando toda esta experiencia que no es para nada agradable, ¿no? Tener sueño, el tener problemas intestinales, contracturas en el cuerpo, esta sensación de neblina mental, donde es como, una lucha un tanto compleja de describir, porque es entre sí estoy resolviendo todo el tiempo, pero también a la vez percibo que me estoy trabando, me estoy atorando en eso, ¿no? Entonces aquí una pregunta que nos puede atravesar a muchas es, ¿qué tanto normalizamos el cansancio? No sé, ustedes allá que nos escuchan, ¿a qué respuesta llegan? Aquí, ¿tú a qué respuesta llegarías? ¿Qué ¿Te ha tanto lo he pasado? normalizado? Sí, de hecho, cuando siento que no estoy tan cansada, mi mente me hace preguntas de, ¿cumpliste con todo hoy? ¿Faltó algo? ¿O algo no hiciste bien? Es como que justo ya sabes que tu estado normal es sentirte agotada, ¿no? Y el no estarlo es como, okey, tal vez algo Algo dejé. quedó, sí. No estás haciendo tu papeleo, Wazowski. Así se siente. ¿No? En el caso de ti, Jules, ¿te ha llegado a suceder que llegan a tu consulta mamás con un burnout que la primer pregunta, ¿no? De: "¿Cómo estás?". Lo hablamos en las habilidades sociales, es de: "Bien, Sí. todo en orden". Sí, sí me ha pasado. No atiendo a muchas mamás, pero las poquitas mamás que he atendido es como suelen decir, ¿no? Como o sí, o más que normalizarlo, como que llega un punto de extremo caos, donde como no sabemos cómo equilibrar entre lo propio y lo personal, el ser mamá y además el sostener, ¿no? Como ambas cosas.
Porque, por ejemplo, yo recuerdo un caso donde me dijeron algo así como de: "Es que quiero trabajar, ¿no? Necesito trabajar, sostener como la independencia, pero a la par también quiero pasar tiempo con mi hijo, y a la par quiero hacer cosas que me hagan a mí ser yo", como en el no perderse como persona. Y creo que también está muy cañón porque sí me ha tocado ver esta distinción y cómo ir retomando ese camino entre priorizar, entre sin perder ciertas responsabilidades también, y poder como justo equilibrarlas entre lo que ella quiere, necesita, desea, la hace ser ella, y lo que las demandas y necesidades de su hijo también. Ujú. Entonces sí es muy cañón, es pesado. Que justo ese es el tema de este podcast. Nuestro tema es maternidades autónomas, qué partes de ti empiezan a desaparecer cuando llevas demasiado tiempo sosteniendo todo sola. Y que justamente es lo que menciona Jules. Cuando estamos inmersas en la maternidad, de pronto es como si se borrara nuestra esencia como presente, ¿no? Es Ujú, como si ya no fuéramos nosotros, sino que ahora soy mamá. Y justo a veces es complejo observar qué otra cosa puedo o sigo siendo, ¿no? Porque en realidad tal vez no es que se haya ido, sino que mi atención o nuestra atención está enfocada en cuidar de alguien más. ujú. Ujú. Sí, la parte de la identidad se reconfigura. Es un patrón quizá en la mayor parte de las mamás. Con la maternidad, creo yo, viene esta reestructura de nuestra identidad. Pero, ¿qué pasa cuando esa reestructura que por naturaleza viene con nuestros hijos, o bueno, con la ejecución del rol, vaya, se empieza a ver obstaculizada por todos los pendientes, el modo sobrevivencia al que se entra, ¿no? ¿Qué opina? Mm, sí creo que, por ejemplo, la pérdida de identidad creo que es un síntoma, ¿no?, también del propio burnout, porque inclusive llega un punto donde y es donde también nos atraviesan como los temas de género como mujeres, que que se nos dota como de una identidad solo social, pero nunca como de esta identidad individual. Y que constantemente viene de exigencias de afuera, ¿no? De tienes que ser, tienes que hacer, tienes que, bla, 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 ¿no? Entonces, yo pienso mucho en esto porque, una vez que nos convertimos en mamás, yo lo he escuchado mucho en muchos lugares, es como de: "Es que tú dejaste de ser mujer, ¿no? Y ahora eres mamá". Ujú, Y, híjole, para mí es como red flag así, aguas, aguante. ujú, ¿No? Porque, ¿dónde queda la identidad propia? ¿Dónde quedan los gustos? ¿Dónde queda como la persona que sí está ejerciendo un rol? Ujú, que creo que esa es la distinción que hay que hacer, ¿no? Está ejerciendo un rol, no es que el ya rol. ajá, no, la persona no es el rol, ¿no? Ujú, Sí, tal vez, va a ser mamá toda la vida, que le dure el chamaco y que dure ujú, la mamá en vida, sí, probablemente va a ejercer ese rol, pero inclusive ese rol también va cambiando. O sea, la forma de dar cuidados también va evolucionando, ¿no? O sea, pasamos de, no sé, lactar a de repente, ya que son adultos, a lo mejor solamente estar de apoyo, de compañía, ¿no? ujú, Más no significa que toda la vida va a estar amamantando al chamaco, ¿no? Y creo que ese tipo de cosas son importantes y creo que yo partiría de ahí, como de que el primer síntoma del burnout es esa como o el síntoma visible, ¿no? Más ujú, bien, el síntoma visible es la pérdida de identidad. ujú, Sí, y bueno, yo creo que también, pues algo que nos puede ayudar a reenfocar nuestra atención es preguntarnos en qué momento dejé de preguntarme cómo estoy, ¿no? Ujú, Les decía que sobre todo cuando nuestra atención se focaliza en cuidar de los demás, pues nos perdemos, pues sí, de vista a nosotras. Y yo les preguntaría eso, ¿cuándo fue la última vez que se preguntaron cómo estoy?
¿no? Y nos pasa, ¿no? O sea, nos pasa a todas las personas. ¿Tú consideras que te pasa? Sí, sí me sigue pasando, puedo decir que ya no con tanta frecuencia, porque la misma práctica y justo la población con la que yo deseo trabajar, pues, me recuerda, ¿no? Me resuena. Pero antes de estas herramientas que fui adquiriendo, claro que no me lo preguntaba, o sea, era Ujú, como apenas empezar a escuchar la alarma y que ya identificara me tengo que levantar rápido porque hay que hacer esto, cumplir con este horario y no he puesto la pañalera, ¿no? Y después en la tarde tengo que hacer tal cosa. Y así se iba mi día hasta que nos íbamos a acostar. Y acostarme era que en cuanto ponía la cabeza en la almohada, me desconectaba. Entonces, en ujú, una realidad tangible no tenía espacio, o mejor ujú. dicho, no me daba el espacio de preguntármelo. Y que eso nos lleva a estar, pues, en un estado constante de estrés, como lo mencionabas hace rato, y de irritabilidad, ¿no? Ujú, Que a veces ya no, nos percatamos de que estamos así, pero tal vez las otras personas sí lo pueden percibir. Ujú. Y creo que también agregaría como la culpa, ¿no? Yo algo que también he observado mucho en las maternidades, en las madres, es que viene mucho la culpa del no poder darse un descanso, porque entonces ya estoy descuidando a mis hijos, ¿no? ujú, No me puedo ir a divertir porque entonces estoy descuidando, o no puedo, por ejemplo, las madres autónomas, que fue nuestro tema de live, de no puedo irme a divertir, no puedo reconstruirme como, o no puedo tener otra pareja porque entonces ya estoy estoy descuidando mi rol. descuidando mi rol, ¿no? Y creo que, por ejemplo, también este tipo de cosas que generan culpa, porque la culpa más bien tiene que ver con algo social que no es propio, ¿no? Es como un Ujú. señalamiento social. No sé, ¿cómo se vive? Ustedes que son mamás, ¿cómo lo han vivido? La culpa, Y este, creo que vale la pena ponerlo para la audiencia, que también se hagan sí, esa pregunta. pues viene en el paquete. O sea, yo no recuerdo desde hace 9 años, un poquito más, porque Ujú, incluso ya empezó a aparecer en el embarazo, en el que yo no identifique la culpa por lo menos una vez al día. Desde algo sencillo como, em, voy a dejar a mi hijo que haga otra actividad en solitario y yo voy a estar en mi cuarto. O sea, quiero estar encerrada en mi cuarto, en mi cama, despejar mi cabeza y no estar conviviendo con él. ¿No? Y estar ahí es el lapso de unos minutos donde digo: "Ay", o sea, mi cabeza me dice: "Deberías de estar ahorita con él, has estado trabajando y está allá solito", y me habla así, bien desesperanzada mi cabeza, ¿no? Y ya después cuando aterrizo aquí afuera es como: "Ay, tu hijo está jugando", o sea, solo establécete un tiempo y ya sales y vuelves a reconectar, ¿no? Pero al final es un trabajo que entreno todos los días, ujú. porque es muy sencillo darle voz a la culpa y que ahí, pum, ¿no? Ya nos metimos en esa bola de nieve que nos lleva a caminos muy pantanosos. Ujú, Justamente ahorita, que mencionabas esta parte de la culpa, pienso en mi trayectoria como mamá, como en muchas etapas de ella, la culpa me limitó a poder realizar cosas que yo realmente quería hacer, ¿no? Porque uno de mis principales objetivos con mis hijos es ser una mamá presente, y eso de pronto chocaba con algunas otras actividades, y sí me limité demasiado, ¿no? Y entonces cuando vas rompiendo estos límites, pues la culpa sigue, ujú, y te sientes mal, y ahí caminas, ¿de qué forma? Caminas hacia lo que quieres, dándole espacio a esta culpa. Tal vez ya no, o sea, no se va a ir porque ahí está, ujú, em, ujú. pero también vas sintiendo, bueno, al menos a mí me ha pasado así, satisfacción
en realizar cosas para ti, Ujú, ¿no? Sí, Pero, pues sí, la culpa viene en el paquete, como tú dices. sí, sí, vas dejando que ya no controle tu vida, ¿no? ujú, Recuerdo en aquellos entonces de mi hijo que justo como a la par se da mi práctica clínica, ahí tomo ya la decisión de no, ya, o sea, me voy a enfocar en esto, ¿no? En ese entonces, con una psicóloga, colega, amiga ya, ¿no? Que acompañó mi maternidad en ese momento, em, se escuchaba mucho en ese entonces empezó a hacer el boom del trabajo remoto, ¿no? ujú, Y todos hablaban maravillas del trabajo remoto. Entonces, en el gremio de mamás donde yo estaba igual, ¿no? Como que súper romantizaban el trabajo remoto y escuchar discursos como, puedo estar con mi hijo todo el tiempo y es más seguro y empiezo a sentir más calma. Entonces, ella empezaba a trabajar en remoto y sí le pregunté, digo: "Oye, ¿tú cómo lo has vivido? O sea, ¿realmente sí es lo que dicen?". Porque, pues, estamos hablando de hace 9 años, antes, mucho antes de pandemia, donde se conceptualizaba que la terapia, pues, no podía ser en línea, ¿no? ujú, Porque perdía mucha sustentabilidad. Entonces, me dice: "Sí, tiene sus bondades, pero no es la veta de oro", o sea, no. Lo más saboroso que puedes hacer por ti es entender que no va a haber nada, nada, nada que tú hagas que pueda realmente conciliar al 100% con la maternidad. No es posible, ¿no? Entonces, cuando yo escuché eso, sí fue algo muy revelador, confrontativo en momentos, me desesperanzó porque, pues, más en aquel entonces, yo estaba maternando de forma autónoma completamente. Entonces, yo dije: "Pues, esto que estoy experimentando, esta irritabilidad, esta sensación de no ser suficiente, va a ser para siempre". No. ¿Cómo? Y así de, como no hay nada. Y sí, me eché mis lloraditas respectivas, pero ahora lo entiendo y es real, y también me dio calma, me dio Ujú, mucha calma con el tema de la culpa, porque sé ahora que no es que yo lo esté haciendo mal, es que al final hay situaciones, hay cosas de necesidad básica que hay que proveer y que una persona no puede hacer el trabajo de 2 o más, porque la crianza también hablábamos en el live, que tiene que ser en comunidad, ya ni siquiera solo en pareja, sino en comunidad. ujú. Entonces, eso para mí fue retador en su momento, fue confrontativo, pero también me dio mucha calma. Hoy entiendo que efectivamente haga lo que haga, para donde me mueva, incluso ahorita que ya mi práctica está, firme y hay proyectos y todo, no voy a poder conciliar el tiempo con él. Tengo que soltar esa lucha. Ujú. Así lo veo yo. No sé. Y que creo que se trata de equilibrarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo pienso con mi mamá. Mi mamá igual siendo mamá autónoma, ¿no? Y queriendo dedicarle todo el tiempo a sus hijos. Sé que hizo muchas cosas que yo estoy segura que mi hermano y yo al menos agradecemos, porque estuvo presente, porque cuando la necesitamos ahí estaba, todo. Ujú, Pero claro que también, por ejemplo, tuvo sus costos, ¿no? ujú, O sea, por ejemplo, en el caso con mi mamá fue el costo de un sueldo más bajo, ¿no? Fue el costo de repente comer literalmente de que tortilla y frijoles y era lo que hay, y ni modo, ¿no? Y era como una cosa por la otra, ¿no? Era ujú, eso, o sea, tener a mi exacto. mamá ahí comiendo tortillas y frijoles o que mi mamá no estuviera todo el día, ¿no? Entonces, creo que sí, y a la par, por ejemplo, hubo cosas que también tuvimos que conciliar, ¿no? O sea, digo, yo hablo de la experiencia como hija, en la que las cosas que tuvimos que conciliar fue, por ejemplo, entender que claro que mi mamá tiene una vida, que no es solo ser mamá. Y que si mi mamá, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, ¿no? Teníamos como 14 años, yo tenía 14 años, que mi mamá se quería ir a un concierto, 16 años, se quería ir a un concierto y fue como, pues sí, mamá, vete.
¿no? Nada más dime con quién vas, o si vas sola también, no hay tema, ¿no? Pero vete. O sea, ¿y quién se queda a cargo? Bueno, pues en mi caso, como hermana mayor, pues yo. Y a la par, pues sé que en ese entonces que mi papá estaba cerca, pues mi papá pudo como también ahí estar al pendiente de las necesidades, pero claro que también, por ejemplo, si no hay una red de apoyo sólida, sí se siente, ¿no? Como ese vacío de, ¿y entonces qué vamos a hacer nosotros, no? O sea, ¿qué va a hacer mi hermano que está más chiquito, por ejemplo? Bueno, estaba, es un gran grandulón. Pero este tipo de cosas son cosas que ya hablamos en el live pasado de las redes de apoyo, pero que al final del día retomarlas son importantes, ¿no? O sea, que sí es necesario que todas las personas que están alrededor también entiendan los contextos y que también, eh, es que creo que no solo es entender y empatizar, ¿no? Sino que también puedan ser partícipes, más bien, ser Ujú. partícipes de, ¿no? No sé qué piensas. Sí, hay algo muy duro que, retomando la participación de Denise en cuanto al aspecto de la irritabilidad y también encadenándolo con la aportación que tú hacías de la reestructura de la identidad. Qué duro es darnos cuenta que también desde ahí, desde esas carencias, vamos aportando a la reconfiguración de esa identidad de la mujer. Ujú, Porque yo he escuchado en más de una ocasión, tanto en experiencia individual de las mujeres como de los varones o de su propia familia, también mujeres, no solo es como esta guerra ujú, de ujú, géneros, no, también las mujeres lo hacemos. Cuando ven a una mamá muy saturada y que lo expresa en forma de enojo, de mm, control, de estructura, es como, ay, es que, pues tú eres muy neurótica, ¿no? ujú, ujú, O no, pues es que está loca. Siempre, siempre anda de malas. O no le digas nada porque se va a enojar. ujú, ujú. Y entonces desde ahí se está construyendo el, pues sí, tengo un carácter difícil. Yo he escuchado muchas mamás Ah, en eso, ¿no? sí. Fíjate, incluso actualmente estoy atendiendo a algunas mujeres ya de edad avanzada que fueron madres autónomas. Y escucharlas en esa descripción de su identidad como yo soy la que siempre resolvía, yo soy la que siempre fue dura, fue fuerte. Se romantiza mucho esa frase de la fortaleza. Y ahorita vemos a mujeres que ya están en otro escenario en cuanto al tema de la convivencia con los hijos, que ya los hijos están grandes, ellas están a punto de jubilarse y entonces se estructura esta inflexibilidad de poderse adaptar a otros escenarios. Porque es que yo no soy así, es que yo soy muy, muy estricta, yo soy muy dura, yo no Ujú, puedo permitirme sentir. ujú, ¿Y ujú, cuántos años? A mí eso me impactó mucho y reforzó ya las herramientas que tengo, porque es como este espejo de no manches, yo no me quiero ver así. Y yo sí me he enfrentado a estos discursos de, ay, es que te enojas por todo, ¿no? Es que ahora ujú, qué tienes, nadie te dijo nada. Y a veces ni siquiera tú puedes dar esa respuesta. O sea, así como que de ujú, manera de inmediata inmediato porque sí. normalizas el trip, Sí. ¿no? De estar resolviendo. Y afortunadamente logro tomar pausa, ya aunque sean unos días después, pero digo: "No, pues es que yo no soy así", o sea, si tú estuvieras en mis zapatos atendiendo todo lo que yo estoy atendiendo, estarías igual o peor, estarías Ujú, colapsado, ¿no? claro. Entonces, hoy digo: "No, es que yo no soy enojona", o sea, mi carácter tal vez, o mis conductas pueden ser explosivas, cosa que ahí nos responsabilizamos también, nos tenemos Ujú, que responsabilizar y aprender de nosotros y regularlo, ¿no? Pero yo no soy eso. claro. Yo no soy eso, Ujú, yo soy a todo dar, me caigo bien, soy un despapalle, yo, Diana, y esa parte es la que yo quiero defender, también eso es a lo que yo me he enfrentado, el tener que defender eso que sí resuena conmigo, ¿no? ujú, La parte de Diana, no la mamá de. ujú, Esto ujú, que mencionas respecto a la perspectiva que las demás personas pueden tener de nosotros, creo que sí tiene un peso amplio, que podemos defusionarnos de eso, pero sí tiene un peso, ¿no? En mi caso, tal vez el salirme de lo que siempre he sido o cómo me perciben las demás personas es realizar
acciones respecto o hacia la libertad de mí, ¿no? Entonces es como, oye, Denis, pero tú siempre has sido círculo, ¿no? ¿Por qué quieres comportarte como un cuadrado? ¿No? Y es justo ahí donde noto como, sí, todas esas barreras de lo que nos dicen o de cómo nos ven, pero también cómo se van atravesando, ¿no? Y que eso también va a ser como, a veces también puedo ser cuadrado. Ujú, Ujú. ujú. Sí, claro. Pueden Sí. coexistir ambas formas en un mismo escenario. Ujú. ¿Quién nos dijo que no? Y pienso mucho también en, ya como para solamente complementar, como en esta parte de que como las mujeres, pues justo no se nos permite enojarnos, ¿no? Ujú. Y si se nos permite enojarnos, o más bien, en este no permitirnos enojarnos, viene la crítica, viene el juicio, lo que tú decías, ¿no? Ay, otra vez, ay, pero ¿por qué? Ay, pero no sé qué. Y claro, toca mirarnos de formas más compasivas como mujeres, como mamás también, y toca mirarnos justo, ¿no? De ver, si tú no fueras, si tú no fueras la mamá, pero estuvieras en este mismo escenario, ¿cómo estarías, no? Y claro, yo creo que todo el mundo estaría colapsado, o sea, todo el mundo, ¿no? Y claro que el enojo es esta emoción no permitida, porque es la emoción que para mí, o sea, yo del enojo he aprendido mucho, que es nuestra emoción de poner límites, es nuestra emoción de que hay algo necesitamos parar, ¿no? Esa es la emoción del enojo, eso es lo que está diciendo. Y el de repente no hacerle caso porque nosotras no tenemos permitido enojarnos es continuar en el mismo ciclo, ¿no? En el mismo ciclo de seguir aguantando, seguir soportando, seguir seguir en el rol todo el tiempo, en el yo tengo que ser, en el deber ser, Ujú. y no permitirnos justo, esa pausa, ese ver que se está transgrediendo y, pues, de momento también hasta descansar, ¿no? O sea, como un pequeño descanso. Sí, y aquí la postura o la visión que debemos de tener debe de ser global, porque de lo contrario estamos hablando, sí, respecto a la regulación, a que nosotras como mujeres o mamás autónomas nos cuestionemos esas reglas de funcionamiento, esos deberías o esos ideales o expectativas. Y claro, ahí está nuestra responsabilidad, pero imagínense si solo seguimos en ese discurso de tú tienes que trabajar, tú tienes que entenderte, tú tienes que regularte, ¿y dónde dejan la parte de contención del entorno? Claro. Que sabemos desde lo que nosotros trabajamos o el enfoque que trabajamos, que somos una consecuencia de los ambientes en donde interactuamos, ¿no? No Ujú. somos o sea, las conductas individuales no se dan en el vacío, solo porque sí, es una interacción del organismo con el medio ambiente. Entonces, Sí. okey, sí, esa es la parte que tenemos como chamba nosotras hacer, pero ¿de qué forma el ambiente está propiciando o está favoreciendo que esas herramientas de regulación estén presentes? Ujú, ¿No? Va más en el sentido de no explotes, más como del consejo de es que debes de hacer esto antes ujú, de, okey, ya lo hiciste, ¿de qué forma puedo aportar? ujú, Ahorita que hablábamos de eso, no, y fíjense, no me había yo dado cuenta, ¿no? ujú. Este, mi cabeza sí me llevó a cuestionarme de, bueno, ¿y quiénes son tus redes de apoyo en ese sentido cuando te ven así? Porque sí, o sea, yo de mala soy un dolor, yo varios. A veces hasta yo digo: "Ay, pobrecita de mi hijo". Este, y vamos trabajando en eso, gente, se los prometo. Pero cuando ya estamos ahí, yo sí puedo ubicar ahorita solo a 2 personas que antes de cuestionarme el por qué estás así, han aprendido a respetar y a tratar de entender. Una de ellas es mi hermana, que amo y adoro. Cuando me ve mal, y ya sea ella vive en Tepeji, entonces hay distancia, me llama, ¿no? De: "¿Cómo estás?". Y nos quedamos así como platicando de chismes y eso me ayuda a regularme. Pero si está conmigo, es como: "¿Qué quieres? ¿Quieres unas papas? Ujú, O vente, vamos a ver una película", ¿no? O vamos por una hamburguesa, porque a los 2 nos gustan las hamburguesas, tenemos ahí una anécdota con eso. Vente, vamos por una hamburguesa, ¿no? Y ya cuando ve que el gremlin se calmó, es ya viene el: "¿Qué pasa? ¿Estás cansada? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así?". claro. O sea, sabe que en el momento que estoy explotando,
no es para hacerme concientizar nada, ni para hacerme cambiar el mood inmediatamente, sino que ya sabe esta otra parte que a mí me regula, las cosas que a mí me agradan, Ujú, ¿no? ujú, Y, mi pareja también en momentos ha aprendido eso a la mala, ¿no? Ya es como, pues, te abrazo y vente, acuéstate, o cosas por el estilo que así yo esté hirviendo, es como, también ya lo entiendo, ¿no? Y así de: "Sí, estoy cansada y también ujú. bájale a al mood", y ya, me puedo calmar y me regulo. Entonces, qué duro es, qué qué bonito y qué duro es darme cuenta que hay 2 personas nada más, cuando tendría que haber más. Pero, aunque sea con esas 2 personas, muchísimas gracias por entenderme en esos momentos de colapso. Que era lo que decía Julieta hace rato, ¿no? Como esta parte de que realmente las personas alrededor intervengan y no solamente observen, ¿no? Y que, Ujú. pues eso sí es, como un trabajo de conciencia que tendríamos que ir haciendo. Por ejemplo, yo cuando veo a mi hermana a veces colapsada, y ella sí es muy expresiva respecto a lo que siente, y eso es mal visto, porque, pues, no Ujú, son bonitas las cosas siempre, ¿no? Y la he visto colapsada, y lo que yo hago tal vez es como, okey, no le voy a decir nada, pero, no sé, mi sobrina le está pidiendo algo, yo voy, ¿no? Es como Sí, que yo lo también. voy a hacer, y ya es Sí. como quitarle tantas cosas que vamos sosteniendo. Ajá. ujú. Sí, ay, no, eso sabe a gloria, porque aquí Sí. viene otra cosa, dentro de cómo se va transformando la identidad, ¿no? O se afectan nuestras herramientas. Hay mamás, porque no vamos a generalizar, recordemos que todo este tema de la crianza, tanto hablando de maternidades como en los próximos episodios que hablemos de paternidades, hay matices, los casos son particulares y solo estamos como abordando experiencias, ¿no? Tanto directas como indirectas. Entonces, hay mamás a las que se les olvida pedir. O sea, dentro Mm. de estas reglas es que es mi hijo, es mi responsabilidad, yo tengo que De mí no hacerlo vas a porque estar soy la hablando. mamá. Este, Qué personal te pusiste. dicen algunas mamás, aclaré. Em, Cuando hay algo que se pueda, porque siempre hay algo que se puede delegar, siempre. Y que ese delegar no va a implicar que el mundo va a colapsar, pero nuestra cabeza no nos lo deja entender, nuestras creencias nos hacen pensar solo dentro de la caja y no nos dejan ver más allá, ¿no? Ujú, Entonces, dejan de pedir ayuda. Y cuando se ve en ese escenario de tienes que pedir, es como, uy, que algo, se nos jala por dentro del no, ¿no? Y no tendría por qué ser de esa forma. Yo ujú. recuerdo que la ocasión que más me confronté con eso fue la primera vez que me operaron. O sea, ahí ¿Cuántas operaciones lleva? llevo 2. Okey. Ya en la segunda ya no fue por ese lado el caos, ya fue Mm, más por la misma recuperación. Pero en la primera el caos sí fue por verme inhabilitada para continuar con mi rol. Y no solo el rol de mamá, mi yo, ¿no? sí. Cosas muy básicas como necesitaba que me ayudaran a levantarme, necesitaba que me ayudaran a preparar la comida. Y igual en mi caso, esto trae una historia personal ya más arraigada. Yo nunca me había relacionado de una forma flexible con el aprender a pedir, porque prácticamente yo desarrollé herramientas como me dio a Mm, entender la vida, ¿no? ujú, Entonces, desde ahí ya lo traía yo marcado. Y luego como mamá. Y ante la situación de tener que pausar, o sea, yo colapsé esa primera noche en casa después del hospital. O sea, yo estaba así de que mi pareja de aquel entonces, yo lo volteé a ver, estaba súper dormido y yo con la dentro de: "Ay, no puedo dormir", ¿no? ujú, Y tener que esperar días para llevar a mi hijo a la escuela, para trabajar, el aseo personal, fue como, qué difícil. O sea, me está costando trabajo decirle a mi familia, no se vayan. O a veces ya ni siquiera por una cuestión de necesidad básica, a veces afectiva. Como, ujú. ay, que estoy vulnerable, no quiero estar solita. No, estate aquí viendo conmigo la tele. Cosas como esa.
pegan mucho y refuerzan estas ideologías del pues con todo y ahí, pum, ¿no? Se establece la romantización. Yo quiero agregar algo, que ahorita que estabas diciendo, inmediatamente como que me fui a la historia a la historia de mi vida como hija, y pensaba mucho como en estas cosas que socialmente creo que no solo no validan a las mamás, ¿no? No solo como sociedad no nos responsabilizamos en conjunto, sino que además viene desde otra cosa que tiene que ver justo con lo que ya hablaremos en otros episodios sobre la pareja, otra vez, ¿no? Como nuevamente de, pues es que ya estás en pareja, ya son otra familia, ya, Ah, adiós. Inclusive hasta las familias, ¿no? O sea, como hay familias, y es que yo sí lo he escuchado, que ¿ya te casaste? Ya no es mi pedo, ujú. ya no es mi responsabilidad, perdón. Ya no es mi responsabilidad. Estamos en Y confianza, ¿verdad, justo, gente? y justo viene como esto porque creo que ese es un terreno bien peligroso, porque entonces cuando esa pareja se disuelve, cuando otra vez volvemos al tema de mamás autónomas, entonces todos los demás se lavaron las manos. Y entonces todos los demás, no, pues es que la pareja es el papá. ¿Y dónde está el papá? ¿Por qué no se hace responsable? Es ¿Que que te dé dinero? elegiste mal, Pues es que ya ves, ¿no? Y ajá, justo, elegiste y mal. otra vez, ¿no? Ujú, Patriarcales, o sea, la culpa de ujú, nosotras, ¿no? Ay, que porque te enamoraste de él, ujú, ¿no? Y de todos modos es como, bueno, ajá, y luego, y entonces todos los, pues ya, ni modo, tu culpa, otra vez, ¿no? Es tu ujú, culpa. Y entonces creo que, o sea, yo lo pienso mucho, ¿no? Porque inclusive yo recuerdo un tiempo, recién mi mamá se había divorciado, que yo me acuerdo mucho, ¿no? Esa desesperación de mi mamá de, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿qué hacemos estos tres aquí solos? ¿No? Y en esta desesperación venía como un, mamá, no te preocupes, ¿no? O sea, como vamos a intentar sostener como con todo lo que se pueda, a buscar, ¿no? ¿Quién nos puede apoyar? Y justo como en esta búsqueda de ayuda, pues encontrar que efectivamente estábamos prácticamente solos, o sea, si no es porque mi papá de repente, pues, decía: "Bueno, yo te echo la mano con Julieta, a ver, tráemela", ¿no? De repente era de nuevo, ¿no? Mi mamá, okey, ya me deshice técnicamente de uno, bueno, pues, ahora, ¿qué pasa con el otro, no? O sea, el otro es más chiquito, todavía tiene otras, necesidades y, en esta solicitud de ayuda, pues va a sonar feo, ¿no? Pero la realidad era que prácticamente nadie de la familia quería, eh, brindarlo, ajá, justo, ¿no? O sea, como escuchar ese grito de ayuda, o sea, todos eran como, bueno, pues ya, ¿no? Ni modo, ujú, ahí se puede, ¿no? Y pues sí, yo sé que, por ejemplo, mi abuelo hizo como sus intentos de medio ayudarnos, sí, de repente, había cosas muy pequeñas que, pues, como que nos aliviaban, pero efectivamente creo que esas cosas dificultan todavía más, ¿no? Como, no solo el ejercicio de la maternidad, sino la crianza, y por eso yo estoy muy firme de que esto tiene que ser de todos y quienes estamos alrededor de quienes también maternan, ¿no? O sea, cuando ocupan, ¿qué ocupan? ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, en lo que dentro de mis posibilidades también, ¿no? Entonces sí, no sé, creo que es muy cañón. O sea, yo sí. Yo quiero lanzar una pregunta A ver, vas. para todas. Tanto si son mamás o han estado cerca de maternidades, ya sea colegas que atienden maternidades, algunos otros profesionales, hijos, en general. O sea, esta pregunta es en general, ¿sale? ¿Qué de su experiencia de vida les ha enseñado de cómo sí es la maternidad? O sea, aquí Mm. podemos tocar ambas vertientes, lo que creíamos que era la maternidad y lo que aprendimos desde experiencia directa o indirecta que sí funciona en la maternidad. Que sí funciona en Ujú. la maternidad. Ajá, que es más saludable en la Okey. maternidad. Lo que yo creía que era la maternidad, yo creía que iba a estar como muy llena de amor todo el tiempo, que iba a ser algo que iba a disfrutar siempre, que me iba a sentir siempre satisfecha con ello.
Y lo que me ayuda ahora es a darle más espacio a la culpa y que no me limite tanto en las acciones que yo deseo realizar. El este punto sí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero yo sé que sí ayuda. El pedir ayuda a las Ujú. demás personas, eh, y cuestionar estas creencias o ideas, autoconceptos de ser la fuerte, la mujer autónoma, la que lo puede con todo y que lo va a sostener. O sea, sí es como, amigue, checa de eso, porfis. Sí. Okey. Amiga, date cuenta. Gracias, gracias. Tú, yo Ay, yo no sé, con o todo esto sea, que ya hemos venido hablando, ¿no? Y también, pues, esas experiencias que tú has tenido en tus escenarios familiares. pues yo pensaba cuando era más adolescente que la mamá era como la mujer presente, siempre iba a estar presente. Yo creo que eso fue como muy duro, porque también era darme cuenta que le cargaba mucho la mano a mi mamá. Y eso también fue, híjole, bien cabrón como hija. O sea, de hecho, o sea, eso nos llevó a tener que platicar muchas veces mi mamá y yo y llorar muchísimo juntas, ¿no? O sea, porque yo creo que en momentos sí era como, lo voy a decir así tal cual, mierda, ¿qué estoy haciendo yo como hija? Que también me estoy dando cuenta que mi mamá no puede con esto. O sea, que mi mamá Guau. neta no puede con eso, o sea, había veces en que yo sí me daba cuenta hiper exigiéndole a mi mamá, ¿no? O sea, como: "Mamá, es que no me resuelves, mamá, es que esto, mamá, es que aquello, mamá, es que el otro", o sea, siendo hiper de mega demandante, y no Ujú. solo yo, sino mi hermano también, o sea, y luego, pues, para colmo no 1 2 pobre de mi mamá. Yo sí creo que una cosa que reitero que me hizo hacer las paces con ella fue, una, darme cuenta de eso, y 2 decir: "Pues no", ¿no? O sea, como también mi mamá ocupa sus cosas, mi mamá necesita hacer sus cosas, y pues yo ya puedo resolver cosas, ¿no? Digo, ahorita yo ya soy más, digo, adulta joven, pero pues adulta al fin, que puedo resolver cosas, ¿no? Pero antes, cuando no era esa adulta, era como, bueno, mamá, igual y yo no puedo resolverlo porque hay cosas que técnicamente no puedo, o sea, por Ujú. ejemplo, Sí, claro. económicamente no puedo, pero sí hay cosas que puedo hacer, ¿no? Sí Ujú. hay cosas que puedo facilitarle a mi mamá, ¿no? O sea, puedo decir: "Mamá, voy a salir, voy a hacer esto, y para que no estés hiper mega preocupada, aquí está esto, y mejor tú haz tus cosas", ¿no? O sea, yo voy a llegar a Claro. tal hora, ¿no? Y a tal hora yo voy a estar, te lo juro, ¿no? O sea, en plan, yo lo empecé a hacer no en un plan de que me controlara ella a mí, sino que al contrario, de que mi mamá pudiera Convivencia, tener su espacio sí, de saber. calma. Ajá, exacto, de saber, okey, Julieta no va a estar a tal hora en este periodo, okey, ¿no? Sé que al final ella probablemente estaba preocupada, probablemente no, no lo sé, pero al final del día yo muchas cosas y muchas veces le dije: "Si sabes que no estoy, no te preocupes, o sea, aquí está esto para que sepas que sí estoy, y tú haz tus cosas, salte, ¿con quién vas a ir? Con mi amiga, órale, pues salte, vete, ¿no? Si de repente inclusive yo recuerdo, ¿no? Que había veces que me decía mi mamá, es que quiero salir a no sé dónde. Entonces yo le decía, ¿no? Como, bueno, el dinero, o sea, como, no te preocupes, o sea, mejor céntrate en que nosotros tengamos, no sé, para tal semana nuestra comida, calentamos y ya. Y tú ve, ¿no? O sea, ve, nosotros nos dedicamos a calentar la comida y a revisar nada más que a lo mejor preparar lo que le haga falta y ya. Y eso también como que facilitó mucho que mi mamá, pues, pudiera volver a salir, ¿no? O a hacer cosas que ahorita es difícil por la cuestión económica, pero fuera de eso, es esos intentos, ¿no? Que hemos hecho. Yo creo que esa fue la primer creencia. Okey. ¿Y qué se ha roto hasta ahora? Pues mantener eso, ¿no? O sea, como intentar ahora ya como adulta, pues eso, como de repente acompañar también a mi mamá en ese aspecto, de intentar hacer que haga cosas, ¿no? Sola, o sea, como sí, sola, que ya no sea solo centrada en el ser mamá. Ujú, ujú. Incluso apenas les decía, ¿no? Que el costo que tuvo mi mamá queriendo poner su atención a sus hijos, fue tener un sueldo muy bajo, es un sueldo muy, muy bajo, o sea, no alcanza para absolutamente nada, prácticamente ganamos lo mismo, imagínense. Y hubo una ocasión donde, me dice, ¿no? Recién: "Ay, tal vez debería buscarme otro trabajo". Y fue como: "Sí puedes", ¿no? O sea,
¿quieres? ¿Tú quieres eso? Sí, sí quiero. Pues dale, mamá, o sea, ¿qué ocupas? ¿No? ¿Cómo necesitas que distribuyamos mejor el tiempo? Y creo que esa es lo de ahora, ¿no? O sea, como Okey. ahora en decirle a mi mamá: "Sí, tú ve, hazlo", ¿no? O sea, tú puedes. Ujú. Yo creo en ti, mamá, ¿no? Y no como mamá, o sea, sino como mujer en sus Ujú. deseos de mujer, de lo que ella quiera hacer, de sus cosas y de su vida. Ujú. Okey, decía yo. En mi caso, el que no debo, ojo, como lo estoy diciendo, no debo hacer todo yo sola, aunque esté maternando en autónomo, y que tengo derecho a equivocarme, ¿no? Sí nos podemos equivocar, que los papás no son perfectos. Yo antes tenía esa creencia que, pues, los papás eran como, ¿no? El super Sí, el sostén del el mundo. monumento a las respuestas y sabidurías de la vida, pero no, El o sea, sostén del mundo. la maternidad o paternidad nos va construyendo en el camino y justo en ese aprendizaje, pues, va a haber errores. ¿Y qué otra cosa me ha ayudado mucho? El aprender a reparar. Mm, Aprender a reparar con mi hijo para mí ha sido fundamental. Porque, pues sí, justo en esta trayectoria de altos y bajos de nuestra crianza, pues han pasado cosas no tan agradables. ujú, Y que el amor hacia mi hijo es lo que me ha llevado a ver el oye, para, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que matizar, gente. Yo les compartía a ellas, un video que vi cuando estábamos armando todo esto, de una mamá, no recuerdo quién, en qué cuenta lo vi, pero esta mujer practicaba o era muy defensora de la crianza consciente, estaban en el escenario familiar y una cuñada observa cómo soluciona un conflicto con su hijo. Y ya después, la cuñada se acerca y le pregunta: "Oye, eso que hiciste con tu pequeño, pues, me gustó mucho, ¿no? O sea, yo quisiera poder, tener esa regulación con los míos". Y ella, pues, muy apasionada de la crianza consciente, le empieza a hablar, ¿no? Como de cómo podemos hacerlo y las estrategias y cuál es el impacto favorable para los hijos. Y la cuñada lo escucha con atención. Y cierra con: "Pues sí, eso está bien padre. A mí me hubiese gustado saberlo, pero estaba más preocupada por darles de comer". Entonces, ahí fue como, ¡pa!, ¿no? O sea, sí. Y también eso es otro aprendizaje que yo he tenido, que parte de lo que a mí me ha ayudado a entrenar mi regulación entre los conflictos con mi hijo es que poco a poco la economía va mejorando, que ya no soy esa mamá donde estaba así como que chin, ¿no? Apretándose las manos para la renta, la comida, si se enferma, si me enfermo, porque, pues, no me podía enfermar, ¿verdad? Pero, pues sí está, porque aparte soy persona epiléptica, entonces, pues bueno, sabrán todo el escenario que está. Pero hoy lo vivo diferente porque mi economía es distinta y eso me está permitiendo también, encadenándolo con el no debo hacerlo todo yo sola, apoyándome de alguien que pueda ayudarme tal vez en el aseo en casa una vez a la semana, de familia que me pueda ayudar a llevarlo a la escuela cuando los tiempos los tengo muy atropellados, o incluso hasta cuando quiero descansar. O sea, hay días que sí estoy tan drenada que les digo a mis papás: "Oigan, no sean malos, apóyenme a ir por él y ya en la tarde voy". Y sé que ese lapso sin él voy a poder dormir, voy a poder estar en silencio y va a ser mi descarga. Entonces, ha sido incómodo y sigue siendo incómodo, sí, pero hoy lo practico. Entonces, creo que eso es lo que he deconstruido. Y algo que también aportó mucho a mi maternidad fue este libro de Laura Goodman, que se llama La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Este libro, o esta autora en general, es un poco controversial. Esta recomendación se las doy con mucho cuidado y, em recomendándoles que vayamos con una postura crítica ante esto. Esto no es un manual, no es un deber ser, tampoco está 100% sustentado en la ciencia, pero sí tiene mucho contenido que te ayuda justo desde esta postura mm, crítica a
cuestionarte cómo estás actuando hoy respecto a tu maternidad. Entonces, si tienes la posibilidad de adquirirlo o si lo quisieran en electrónico, me mandan mensajito ahí a la página de Enso y lo compartiré. Pero en esta ocasión quiero compartirles una frase de lo que dice Laura. Para ser creativas necesitamos tiempo. El tiempo es un bien sagrado que las mujeres debemos aprender a cuidar, ya que defendemos el tiempo de los demás, pero no el propio. También debemos cuidar de nuestras pequeñísimas pasiones escondidas en algún momento de ocio, relegadas en un incómodo cajón y compartidas solo entre confidencias silenciosas con alguna mujer cómplice de nuestras travesuras. Aquí está, ¿no? El resumen de lo que hemos hablado. Recuperarnos en eso que recordábamos que era importante, bajar los estándares actuales, irlo metiendo o transformando a medida de que pueda ser alcanzable y que busquemos esas redes de apoyo que nos respeten nuestras posturas, nuestras formas de crianza, nuestros cambios de ideología y que puedan permitirnos que esta contención o esta regulación se dé. Yo con esta aportación iría cerrando el episodio de hoy. No sé A ustedes, mí me chicas. parece bien interesante observar como todos los ingredientes que existen en este caldo de cultivo para que una mujer que está maternando de forma autónoma tenga tanto estrés y tanto, pues sí, colapso, ¿no? O sea, son muchos factores, muchos de ellos dependen del contexto, de, bueno, justo lo que tú mencionabas, ¿no? A veces incluso el contexto no nos da para nutrirnos, ¿no? Para nutrirnos en un sentido de, okey, ¿qué estrategias puedo ir obteniendo para hacer de una forma, pues sí, más viable lo que quiero hacer con mis hijos o con mis hijas? Eh, Estas creencias y deberías que existen en nosotros y que, pues, están como muy profundo. Yo constantemente escucho en sesión, no quiero verme intensa, no quiero verme, em, loca o, no sé, esas barreras yo noto que son algo que está muy presente en esto de dejarnos ser nuevamente nosotras, reconectar con nosotras. Las habilidades que tú mencionabas también de pedir ayuda, de pedir apoyo, em pues sí, como de sostenernos de nuestra red o de irla creando también, si es que no existe. Ujú. Pero bueno, sí es como complejo, pero me parece interesante ver todas las cosas que existen Todos los alrededor de. matices, sí. No manches. Sí, Yo Pues yo voy a cerrar con una imagen que se las voy a mandar al grupo y les voy a pedir que la pasen a edición, por favor. ujú, por sí. Porfa. Ahí está, que es justo recordando lo que leíste, ¿no? Lo que nos leíste, que es un cuadro de Mafalda donde dice, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Y creo que es partir de eso, que no somos los roles que cumplimos en la sociedad, no somos eso, sino que nuestra identidad se conforma de múltiples cosas. Solo eso es una micro parte del quienes realmente somos y que podemos reconectar con nuestra identidad, con nuestros gustos, ujú, que aún, ¿no? Estando lactando, aún ya con hijos grandes, con hijos adolescentes, podemos seguir conectando con nuestros gustos, con nuestras pasiones, con aquello que nos mueve, que nos motiva. Y creo que es una invitación a reconectar con estas cosas que, que justo que nos gustan. Y me gustaría que cerrar con dos preguntas. Dos preguntas para ir concluyendo este episodio que me gustaría que quienes nos escuchan o nos escucharon puedan, puedan preguntarse. ¿Qué partes de ustedes sienten que han quedado pausadas por sostener demasiado tiempo? ¿Y qué cosas creen que casi no se hablan? Sí, ¿qué cosas creen que casi no se hablan sobre maternidades? Igualmente, invitar a que si este episodio les resuena, lo compartan también con alguien que puedan creer que pueda ayudar y que también pueda necesitar para no sentirse sola
y sobre todo que no romanticemos, solo la maternidad como algo increíble, maravilloso y espectacular, sino que claro que en momentos también duele, también nos confronta, también puede que lastime, que no siempre va a ser cómoda Ujú. y que justo en ese proceso, pues, no están solas, también estamos aquí para ustedes. Y por último, una pregunta a lo que Julieta mencionó. ¿Qué formas realistas de cuidarte pueden formar parte de tu día a día? Eso es lo que a mí me gustaría dejarte y que a partir de este video podamos ir visibilizando que hablar del ambiente, del contexto en el que se dan las crianzas, no va en el sentido de quitarle responsabilidad a quienes llevan este papel, solo de visibilizarlo y que ayude a que justo una tarea que de por sí misma es compleja, pueda transitarse con menos culpa posible. Pues cuídense mucho y nos vemos en la siguiente entrega. Bye.